Unidad 1, proporcionalidad. Antes de empezar la unidad, revisamos los temas previos. Fracciones. Las fracciones de expresión del tipo A sobre B, donde A y B son números naturales y debemos considerar que B debe ser distinto de 0. El número A se llama numerador y B es el denominador. Las fracciones se utilizan para expresar cantidades incompletas o parte de unidad, por ejemplo, en este bloque. Las partes que toman de la unidad son 5, que son las pintadas, y las partes iguales en que se divide la unidad son 6. Fracciones equivalentes. Dos fracciones, A sobre B y C sobre D, van a ser equivalentes y se escriben que ambas son iguales si el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por ejemplo, si 2 por 6 es igual a 3 por 4. Al cumplirse esta igualdad podemos decir que ambas fracciones son equivalentes entre sí. Amplificación y simplificación de fracciones. Para la amplificación multiplicamos el numerador y el denominador por un mismo número distinto de 0. Por ejemplo, tomo la fracción 2 tercios y si a cada una de estas partes la multiplico por el mismo número, voy a obtener una fracción equivalente a la dada. En otro ejemplo, tomaré la fracción 5 séptimos y tanto el numerador como el denominador lo voy a multiplicar por un mismo número. Entonces obtendré también una fracción equivalente a la dada anteriormente. Para la simplificación dividimos el numerador y el denominador entre un mismo número distinto de 0. Tomaré el ejemplo de 16 doceavos. Como decía, ambas partes de la fracción, tanto el numerador como el denominador, lo voy a dividir en el mismo número, para que me dé como resultado una fracción equivalente a la dada. En otro ejemplo, 84 sobre 39, ambas partes de la fracción numerador y denominador voy a dividirlo por el mismo número, en este caso va a ser dividido en 3, para que el resultado me dé una fracción equivalente a la misma. El primer tema a revisar de proporcionalidad es razón. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse mediante una fracción. Si las cantidades a comparar son A y B, la razón entre ellas puede escribirse como A dividido en B, A de B, A en B, y se lee A es AB. Ejemplo, en una sala de clase hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué relación numérica existe entre el número de mujeres y el número de hombres? La relación entre el número de mujeres y el número de hombres será de 10 a 18, y otra forma de leerlo es 10 de 18. El término A será el antecedente de la razón y B el consecuente. El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de la razón. Dos o más razones son equivalentes cuando tienen igual valor. Veamos cómo resuelve el problema de razones. En el ejemplo 1, la edad de dos personas está en relación de 5 a 9 y la suma de ellas es 84. Entonces, tomando estos datos, la relación va a ser entre dos cantidades, A y B, o dos edades. Esta relación estará de 5 a 9. Y la suma de estas dos edades, entonces A más B, será igual a 84. Viendo los datos del problema, debemos trabajar ahora con una constante. En este caso le vamos a llamar X. 5 en X, 9 en X. Vamos a reemplazar los valores en la suma de A y B por estos valores son constantes. Sumamos los términos que poseen letra, nos deja un resultado de 14 letras X. Necesitamos despejar la letra X. Pasaremos al otro término, o al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces X nos deja como resultado 6. Ahora que tenemos el valor de la letra X, podemos reemplazar para obtener los valores de A y B. Entonces,
si reemplazo esta letra X por 6 en numerador y denominador, nos deja como resultado 30 sobre 54. Entonces podemos concluir que para A le corresponde 30 y para B va a corresponder 54. Y estos son los dos valores que sumados, 30 más 54, nos devuelve correctamente 84. Lo podemos escribir acá. Y este es el final del ejercicio. Ejemplo número 2. El perímetro de un rectángulo mide 128 centímetros y la razón entre las medidas de su lado es 5 tercios. Calcular el área del rectángulo. Seguimos el procedimiento anterior. Entonces planteamos el problema con una ecuación. Veamos o sabemos que el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de todos sus lados. Entonces en esta figura tengo 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Esto nos da igual a 128. Ahora, sabiendo que la razón entre la medida de su lado es 5, de 5 a 3, diremos, si esta razón entre dos distancias A y B va a ser igual a 5 tercios, utilizando la misma idea de una variable X, voy a reemplazar los valores de A y de B por estos valores. Entonces en nuestra ecuación principal tendré 2 por el valor de A, en este caso A es 5x, más 2 veces B, en este caso sería 3x. Agrego el paréntesis para indicar que cambié los valores de A y B. Ahora hago el producto de estos. 2 por 5 representa 10, letras X, ya no me hace falta paréntesis. 2 por 3, 6, letras X. Mantengo el 128 sin cambio. Hago la suma de estos dos valores, me da 16 letras X igual a 128. Despejo la letra X, 128 dividido en 16. Y la letra X tiene un valor de, o esta constante tiene un valor de 8. Por último, nos queda reemplazar los valores de la letra X por el 8. Entonces 5 por 8 y 3 por 8. Esto nos devuelve 40 sobre 24. Por lo tanto vamos a obtener que para A y para B, A va a ser igual a 40 y B va a ser igual a 24. Hasta este momento todavía nos falta contestar el enunciado. No nos olvidemos que nos piden el área del rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo se va a calcular como el área igual a base por altura, y en este caso una de ellas será, la base será A y la altura será B. Por lo tanto, el área para nosotros va a ser 40 por 24 y esto nos da como resultado 960. Entonces el área del rectángulo vale 960 centímetros cuadrados, ya que 40 y 24 son centímetros, centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. El segundo tema a revisar es proporciones. Una proporción es una igualdad de dos razones. Estas serán una razón AB igualada a otra razón C sobre D. O podemos escribirlo como A dividido en B igual a C dividido en D. Para lo que los términos medios son estos y los términos extremos son estos. Se lee A es a B como C es a D. Propiedad fundamental. Entre proporción el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. Entonces, el producto del medio tiene que ser igual al producto de los extremos. Tomo un ejemplo. Si tengo la proporción 3 cuartos igual a 15 sobre 20,
y le aplicamos la propiedad fundamental señalada, queda 3 por 20 tiene que ser igual a 4 por 15. Es decir que tengo 60 igual a 60. Esta es la propiedad que nos permite detectar si dos cantidades representadas como proporción lo son verdaderamente. Propiedad de las proporciones. Al intercambiar las razones se mantiene la igualdad. Originalmente la proporción está en A sobre B igual a C sobre D. Si intercambiamos, nos queda C sobre D es igual a sobre B. O sea, no ha cambiado la igualdad. Ambas partes son iguales entre sí. Al invertir las razones se mantiene la igualdad. Partimos nuevamente de que A sobre B es igual a C sobre D. Y si invierto ambas, eso significa que relevo a menos 1. Nos da que B sobre A seguirá siendo igual a D sobre C. Al intercambiar los medios y los extremos entre sí, se mantiene la igualdad. Si partimos desde A sobre B es igual a C sobre D, al intercambiar los medios va a quedar como A sobre C, B sobre D. Si intercambiamos los extremos, va a quedar D sobre B igual a C sobre A. Y al aplicar en ambos casos la propiedad fundamental, dejará A por D igual a C por B. Y en el otro caso tengo B por A igual a B por C. Si notamos, solamente ha conmutado en las posiciones de los productos. Para la siguiente propiedad, al componer y descomponer las razones, esto es al sumar y restar el antecedente con el consecuente y manteniendo el consecuente, se mantiene la igualdad. Partamos nuevamente de que A sobre B es igual a C sobre D. Y, como decía, al componer sería A más B sobre B va a ser igual a C más D sobre D. Al descomponer sería A menos B sobre B y C menos D sobre D. Al componer y descomponer las razones se mantiene la igualdad. Si parto desde la proporción A sobre B, que es igual a C sobre D, y diré A más B sobre A menos B va a ser igual a C más D sobre C menos D. Y esta proporción va a mantener la igualdad. No tendrá los mismos valores, pero se mantiene.